Continuamos con nuestro programa de este día, jueves, aquí en Viva la Mañana. Y a propósito de todo lo que involucra este mes de febrero, que se está hablando y celebrando de la patria, de la República Dominicana, nosotros vamos a desarrollar un diálogo aquí con un historiador en este día con respecto a una obra que escribió relacionada con todo el acontecer de uno de los protagonistas principales de nuestras efemérides, que es el patricio Juan Pablo Duarte y la República Dominicana. El tema que vamos a tratar en este día específicamente es ese libro que se llama República Dominicana, la tierra de Dios. Y la persona encargada de desarrollarlo y de hablar con nosotros, Gary, es el profesor, es el historiador, el ensayista, el escritor Guarionex Alcántara, que ha estado con nosotros en otra ocasión y que lo tenemos acá para hablar de los intríngulis de este libro específicamente, que ese apellido, la tierra de Dios, pues significa mucho. Así es que vamos a darle un aplauso para recibirlo acá a Guarionex Alcántara. Bueno, un placer de verdad estar nuevamente con ustedes en este también programa, tan importante programa de la televisión. Y realmente bendecimos la vida de todos y cada uno de nosotros. Y gracias por estar aquí. Perfecto, Warnes. Bueno, siempre hay una pregunta que en la parte que son los lectores, también en su caso, lo que son escritores, siempre está presente en todos los momentos que tienen ese deseo del libro. Y hay una pregunta que siempre está ahí cuando hablan acerca de la inspiración, de lo que quiere dar a conocer a través de este libro. Es muy interesante. Yo sé que yo quiero que usted, Warnes, comience respondiendo esta pregunta. ¿Qué lo inspiró a escribir este libro? Si fue en sus momentos que se levantaba en las madrugadas, tenía ya una idea ya más o menos en concreto, su experiencia de historiador lo hizo ya plasmar lo aprendido para que nos desarrollen esta parte. Este libro que es este, ¿verdad? Exacto. Míralo ahí. Así es, Ahí así es. es ese libro. Ahí está. Bueno, Vamos a ver si nos hacen un close-up, ¿verdad? ahí está Sí, el libro. Sí, ese es el República libro. Dominicana, la tierra de Dios. Reitero otra vez, o vuelvo a decirles que me siento muy contento de estar con ustedes. Me preguntabas acerca del libro. Claro que sí, tengo una motivación de parte del mismo Dios, que fue quien me comenzó a inspirar y a dirigir en cuanto a esta investigación. Hace ya algunos más de 10 años, había viajado a Venezuela. Regresando de ese viaje, recuerdo que tenía mucha negatividad con respecto a la dominicanidad. Yo era de los dominicanos que quería irse, que quería fuga de cerebro, tú sabes, quería ir a otro lugar, a vivir mejor, pero luego en ese viaje recibo esto que me choca, es como una visión del escudo dominicano, y logro ver la Biblia. Se me presentó un escudo muy grande y en mi pensamiento negativo fue interrumpido por el pensamiento de Dios, diría yo, la voz de Dios, y me decía: esta nación es grande, esta nación la creé para gloria y honor de mi nombre. Yo entonces en ese momento comienzo a sentir que es Dios que me está hablando, y comienzo a fijarme en el escudo. Ahí leo las palabras Juan 8:32, conoceréis la verdad os hará libres. En este momento ya inicia esa curiosidad en mí. La gente dice que la curiosidad mató al gato. Yo pienso que la curiosidad es amiga del hombre, aunque sea enemiga del gato, porque todo lo que nosotros hacemos por escudriñar y buscar, investigar, nos permite a nosotros dar con estas cosas, con estos misterios, con estos secretos que nos dan a nosotros luz para poder avanzar y conocer más de lo que es la historia dominicana, específicamente en mi caso. En ese momento ya inicio a investigar las huellas de Dios, de buscar ese Dios en la historia dominicana, cómo influyó la Biblia. Entonces, el resultado es esta investigación que ustedes tienen en la mano, 10 años, en los cuales comprobamos con datos históricos
que hubo mano divina en los procesos históricos y que la Biblia fue fuente de influencia directa en el pensamiento y el accionar de los principales protagonistas de la historia dominicana. En ese sentido, estoy revisando el índice de tu libro acá y conectándolo con ese proceso de investigación y esa relación divina. ¿Qué tú encontraste, qué similitud entre Dios, lo divino, y el fundador de nuestra nacionalidad? Sí, Juan Pablo Duarte era un hombre muy apasionado por Dios y la Biblia. Incluso desde pequeño, se dice que de 6, 7 años, ya tenía algunos inclinaciones por la lectura de la Biblia, aprendió a leer muy rápido. Duarte era un genio. Incluso su madre, Manuela Díez, que en esos tiempos las madres se dedicaban mucho más a la crianza de los hijos y a estar en la casa, ya no igual que en los tiempos modernos, que las mujeres trabajan y todo lo demás. Entonces Manuela Díez formó a Duarte muy inclinado hacia lo que era el amor por la Biblia. Entonces Duarte leía la Biblia 3 veces al día. Era un hombre que se disponía a leer la Biblia y en la Biblia encontró grandes historias que le hicieron también, lo influenciaron mucho, le dieron muchas ideas. Imagínense a Duarte leyendo el libro de Génesis y viendo la historia de Moisés levantándose contra el gobernador, el emperador de ese momento que era el faraón, y sin ejército y nada, y así mismo es como Duarte se levantará más adelante con unas ideas gloriosas y unos movimientos, ¿verdad? Y una fe inquebrantable hasta proclamar la independencia dominicana. Así, Guaranés, haces como un término clave que se utilizó la Biblia mucho para la parte que es del desarrollo de nuestra patria. Entonces, si a través de este libro también está plasmado lo que incidió el interés cristiano de Duarte en el transcurso del libro, también que fue de la historia del libro. Así es. Bueno, en el libro específicamente nosotros enfocamos mucho los temas espirituales porque de hecho es una visión en la cual nosotros estamos mostrando cómo influye esa Biblia y ese conocimiento en su pensamiento. Yo quiero que ustedes sepan que casi el 98%, 99% de las frases de Juan Pablo Duarte tienen un asidero bíblico, están amparadas en la Biblia. Sí. Específicamente, vienen de textos bíblicos y además de eso, los movimientos que él también va a fundar, que dicho sea de paso, en el libro República Dominicana, Tierra de Dios, nosotros estamos ofreciendo muchos datos históricos que son inéditos debido a este mismo enfoque. Entonces, imagínate que Duarte en su momento está luchando por independizar a la nación dominicana, no tiene armas, no tiene hombres, no tiene ejército, no tiene nada, solamente la fe. Se levanta en el nombre de la Santísima Trinidad. En ese momento, en 1838, 16 de julio, fundan lo que es la Trinitaria. Hubo tres movimientos independentistas, pero el más importante fue la Trinitaria. Incluso se llevan cada uno 2 años de fundación. No sé por qué los historiadores muchas veces no hablan sobre eso, pero si la Trinitaria se fundó en el 1838, en el 1840 se fundó la Filantrópica y en el 1842 se funda la Dramática. Y estos 3 movimientos fueron fundamentales para lo que fue la independencia dominicana. No quiero dejar de resaltar el hecho de que en la Trinitaria, en el juramento específicamente, nosotros lo presentamos como un pacto con Dios, porque hay elementos que dejan ver que es un pacto entre hombres con Dios, cuando ellos levantan la mano y dicen lo siguiente: en el nombre de la Santísima, Justísima, Indivisible Trinidad del Dios Omnipotente. Cuando comienzan con estas frases, están ya invocando al nombre de Dios, al Dios omnipotente, al Dios que todo lo puede, porque de hecho ellos no lo podían hacer. Necesitaban que Dios lo amparara. Incluso hay un historiador llamado Pedro Troncoso Sánchez, que en el año 1976 ganó el Premio Nacional de Historia con un libro llamado Vida de Juan Pablo Duarte. Y en este libro él dice que ese día, siendo las 11:38, 40 minutos, Duarte estaba con ellos reunido en la casa de Josefa María Chepita, Josefa María de la Paz, la madre de Juan Isidro Pérez, y él le dice a ellos: nuestra sociedad se llamará la Trinitaria por 3 razones fundamentales, porque la compondremos en 3 grupos de 3, porque la pondremos bajo el amparo de la Santísima Trinidad,
y porque será triple nuestro lema, Dios, patria y libertad. Y ahí se ve su implicación, ¿verdad? De colocar el movimiento en las manos de Dios, en la cobertura de Dios. Chepita, que fue, dicho sea de paso, quien le dio albergue a ellos y los protegió para que hicieran sus reuniones. Así es. Hay un sabor místico en tu libro, y entonces tú relacionas el misterio profético y el misterio de la isla de Santo Domingo. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Lo hace aterrizar eso. Claro que sí. Bueno, sabemos que Santo Domingo, incluso hubo un presidente que era Fidel Castro, había dicho en una ocasión que Santo Domingo había un misterio que él quería conocerlo, que no quería morir sin conocerlo. Lamentablemente murió y no lo conoció. Pero nosotros podemos revelar en este libro, porque la isla de Santo Domingo, en su momento, cuando ya descubierta Quisqueya, ¿verdad?, por Cristóbal Colón, hay toda una historia detrás de eso que la gente desconoce. Nosotros, como Primera de América, tenemos la llegada por primera vez de la Biblia a las Américas a través de Cristóbal Colón, pero también hablamos de la participación de los judíos en la colonización de América. Ya para el siglo XII, siglo XI, en la península ibérica, antes llamada Al-Andalus, un territorio que estaba habitado por celtas, por moros o árabes en su momento. Casi la mayoría de los reinos eran árabes, reinos hispanos como el de Castilla y Aragón. En su momento llega a ser España, después de la unificación heráldica de los reinos, y entonces estos judíos que vivían en ese lugar son parte de lo que va a ser una nueva sociedad y que va a tener auge y va a tener también preponderancia en el reino español. Incluso cuando Cristóbal Colón va a hacer el viaje, va a presentar el viaje delante de la reina, va varias veces, intenta varias veces, no lo logra, pero se conoce a un judío llamado llamado Don Luis de Santangel, o Azarías Ben Ginilo, que era su nombre original. Luego les explicaré en otro momento, cuando podamos, por qué había una persecución con los judíos o contra los judíos en España. Y luego entonces la consecución del viaje, y todo eso se da de una manera muy milagrosa. Nosotros lo vamos relatando, como incluso el viaje, el descubrimiento, la concesión, todo lo que fue la empresa de las Indias. Hay toda una implicación milagrosa, porque incluso cuando él iba a hacer el viaje no sabía hacia dónde iba. Es traído por los vientos alisios, y una serie de cosas pasan, ora en el camino, le pide a Dios guianza, aparece una estrella que lo guía. Cuando logra llegar por fin y pisa la tierra nuestra el 5 de diciembre, porque llega el 12 de octubre, pero no es hasta el 5 de diciembre que logran llegar a una tierra, y es a la nuestra. Entonces escribe en su diario, dice que no ha visto una tierra cual un paraíso de Dios, con hermosa tierra, playas blancas y arena blanca, también aguas cristalinas. Y dice que los habitantes son tan mansos que vienen a él como Dios lo trajo al mundo. Y por ahí comenzamos a hablar muchas cosas maravillosas, y cómo la Biblia también influenció muchas cosas. La participación, como le dije, de los judíos en la historia dominicana. Y por eso creo que hay muchos misterios por conocer en esta isla maravillosa. Por eso será que tú mencionas en tu investigación el misterio de las etnias. Así es. Como sabemos nosotros, que precisamente tenemos nuestra raza tan colorida, sí, debido al mestizaje y a las confluencias étnicas en nuestro país. ¿Cómo Duarte en ese momento pudo conciliar su idea, conjuntamente con los trinitarios, con representantes de las etnias de ese tiempo? Así es que buena pregunta me acabas de hacer, porque mucha gente a veces me pregunta, Guarenex, ¿no crees que cuando tú hablas de los temas haitianos puede que se pueda malinterpretar o ver como si fuese un racismo, porque tú hablas tan fuerte cuando hablas y dices que el motor de la independencia haitiana fue el odio por causa de lo que le hicieron en su raza? Bueno, yo pienso lo siguiente, y es que nosotros
debemos tocar los temas históricos en su contexto. Lo que pasó en 1844 pasó en 1844. Correcto. No significa que el Haití de hoy sea nuestro enemigo. No, señor, los haitianos no son nuestros enemigos. Sin embargo, la pregunta me gusta porque nos permite expresar, dar a conocer algunos aspectos que la gente tal vez no maneja muy bien. Y es que en la independencia dominicana hubo haitianos también. Hijos de haitianos, como el comandante Martín Girón, que era el jefe o el que estaba al frente de la fortaleza El Conde, que luego entonces ese fuerte se rindió porque ellos entraron en un acuerdo con Matías Ramos Mella y con los trinitarios. Entonces había, eso como le llaman los rayanos o hijos de haitianos, había españoles, hijos de españoles, había también personas que venían de Puerto Rico, incluso más adelante, cuando ustedes vayan leyendo el libro, se van a dar cuenta a todos los lectores que hubo mucha participación. Duarte fue un hombre conciliador. La independencia dominicana se basó en el amor al prójimo y la libertad, levantar los más nobles valores del amor, la paz, los derechos del hombre. Esos eran los principios de Duarte, el cristianismo, que no odia, que ama, que busca el perdón. Sin embargo, ellos no eran así con nosotros y hubo que pelear. La guerra dominicana no fue ofensiva, fue defensiva para defender y liberar al pueblo en el nombre de Dios. Así mismo es, Gary. Bueno, sí, agradecerle a Warren que vamos a prometerle una segunda parte para el libro, porque entiendo que hay muchos más aspectos Claro que uno que puede sí. desarrollar, ya que también combina lo que es el cristianismo, la ideología de Duarte, Así es. también las personas que se agregaron para tener nuestra patria. Así que vamos a prometer con la producción esa segunda invitación para darle continuidad al libro y también por esa parte agradecer otro día más que hace sus aportes de este libro en Viva la Mañana. Y también menciona así en redes sociales, también donde vemos Claro vamos a que encontrar sí. este libro para conocer más de nuestra historia. Así es, prometo que cuando regrese vamos a hablar de los milagros en las batallas de independencia, milagros constatados con partes de guerra y todo que expresan que Dios se movía en los campos de batalla. Pueden buscar nuestro libro en Cuesta, Centro Cuesta de la Nacional, también lo pueden buscar en Amazon, ya está en Amazon, Tus Libros en Casas, que es una editora, y también Río de Oro, lo pueden buscar en las redes sociales. Mi nombre es Guarionex Alcántara, me pueden encontrar como @GuarionexLiniel en Instagram y Guarionex1186 en YouTube. Perfecto, Guariones. Bueno, de esta manera nos pedimos de Guariones, pero vamos a una pequeña pausa porque nos queda un poco más de Viva La mañana.